Buen día, compatriotas, hermanos y hermanas de nuestro estado Bolívar. Igualmente saludamos a nuestros compatriotas de la hermosa, heroica y bolivariana Venezuela. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Parlamento Abierto, una voz del pueblo en revolución. Exactamente la número 715, un programa que, como lo saben ustedes, se transmite mediante la voz de Guayana, 89.7 FM, sonido de la revolución, y que se retransmite mediante nuestra emisora hermana, la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande mediante sus distintos diales ubicados en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Insistimos en agradecerles su acompañamiento en esta emisión de Parlamento Abierto. Una emisión donde queremos comenzar hablando sobre un tema que está vinculado a la evolución de las sociedades, de los gobiernos. Digo evolución, que algunas veces es involución, pero al fin y al cabo desde una visión general, desde una visión holística, nosotros nos encontramos con un reto importante que debemos de considerar en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo, como lo es la situación que deviene después de la pandemia, o sea, en la situación post-pandemia, dado que se han generado circunstancias y elementos fundamentales de referencia para tener una visión de lo que va a pasar en el futuro, en nuestros países, en nuestra región, en nuestro continente. Y por eso es importante evaluar este tema que quiero compartirlo con ustedes. Y quiero compartirlo porque tengo un artículo del compatriota Luis Brito García, que recientemente publicó el día 21 de agosto, próximo pasado, de este año 2021, y que él denominó la revolución que viene, la revolución que viene. Es importante este trabajo que muestra Luis Brito García, muy conocido, escritor, novelista, analista político, incluso de factores de carácter económico o vértices económicos en nuestro país. Y por eso tiene tanta importancia la opinión de Luis Brito García, y mucho más cuando nos ubica en ese contexto, o sea, lo que viene, lo que va a pasar, dadas las circunstancias por las que transitamos actualmente con la pandemia COVID-19 y el bloqueo económico, las medidas coercitivas unilaterales. Entonces Luis Brito hace un análisis sobre esta situación. Él inicia su artículo definiendo revolución como un cambio fundamental en la base económica de un modo de producción que modifica la superestructura ideológica que lo expresa y consagra. O sea, revolución, o sea, reevolución. Ya lo decía, pues que es un cambio desde la base económica, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con el modo de producción para satisfacer, diría yo, las necesidades materiales de las personas, de los ciudadanos, de las ciudadanas en general. Luis Brito García se pregunta, ¿ocurren cambios trascendentes en la infraestructura o base económica del mundo? Y se contesta señalando lo siguiente: el 70% del Producto Interno Bruto Mundial, el 70%, corresponde actualmente al sector terciario de administración, educación, investigación científica, finanza, servicios, entretenimiento, turismo, actividades de procesamiento y difusión de información superestructurales, entre comillas, generan hoy la mayor parte de la producción. Fíjense, esto es importante cuando él resalta que el 70% del Producto Interno Bruto Mundial se genera mediante servicios sobre el sector terciario en materia de administración, educación, investigación científica, finanzas, servicios, entretenimiento. Eso es importantísimo, lo que está generando los recursos del mundo. Ahora bien, el agente fundamental, dice Luis Brito,
del cambio es una nueva herramienta, el computador o máquina universal, entre comillas, de Alan Turing. Alan Turing. Estuve investigando de Alan Turing. Alan Turing fue un brillante matemático, un criptoanalista e informático teórico que nació el 23 de junio de 1912 en Maida Vale, un distrito residencial del oeste de Londres. Turing, además de ser un brillante científico, era homosexual, lo cual le costó la vida el 7 de junio de 1954. Turing es mundialmente reconocido por 4 hechos importantes. Uno de esos hechos es que formalizó los conceptos de algoritmo y computación con su máquina de Turing. Otro hecho importante es que es considerado el padre de la inteligencia artificial. Otro hecho es su participación en el equipo de criptoanálisis de la máquina de criptografía alemana Enigma, lo cual fue muy clave. Y el otro hecho es que, bueno, era una persona que se declaró después homosexual y fue víctima de la mentalidad reaccionaria puritana del mundo anglosajón que lo llevó a la muerte. Todavía se debate si Turing muere porque se suicidó o fue accidental su muerte con un veneno. De tal forma que, bueno, quería solamente, para conocimiento general, referirme a Alan Turing. Bueno, vamos a resaltar fundamentalmente que es considerado el padre de la inteligencia artificial. Ahora bien, Luis Brito García se centra en la máquina, en lo que tiene que ver con el computador, señalando que el computador está progresivamente encargada de ejecutar de manera automática tareas que antes eran cumplidas por humanos, multiplicando exponencialmente la productividad. Sí, anteriormente los cálculos lo hacían las personas muy expertas en materia de cálculo y se dedicaban a eso permanentemente y eran muy bien cotizados y cotizadas. Pero llegó la computadora o el computador, como también lo denominan, y eso cambió absolutamente. Ahora las tareas se cumplen más rápidamente y se utiliza menos la experiencia, el conocimiento de la mano de obra humana. Ello a su vez altera las relaciones de producción. Máquinas inteligentes sustituyen y dejan sin empleo una proporción cada vez mayor de trabajadores manuales e intelectuales. Se estima que en una década habrán reemplazado cerca de la mitad de los puestos de trabajo hoy existentes estarían en manos de las máquinas. Y es importante para ello evaluarlo, considerarlo, tomarlo en cuenta y adoptar las medidas frente a esta amenaza. La automatización desplaza así grandes masas hacia el desempleo, la exclusión y la marginalidad. Por eso he señalado, es importante prepararse para esta perspectiva futura con respecto a la informática, a la telemática, a todo lo relacionado con tecnologías de información y comunicación, la tecnología digital. El trabajo a distancia favorece, sigue diciendo Luis Brito García, que favorece que la relación laboral sea sustituida por el trabajo a destajo, incluso en los oficios del sector terciario. Ya les nombraba la administración, la investigación científica y así. La promoción, por ejemplo, de la recreación, que es fuerte fuente de ingresos del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Dentro del capitalismo, esto hará inviable la subsistencia para la gran mayoría de la población. Una advertencia que hace Luis Brito. De la forma como se ha manejado con el capitalismo, que no le importa la situación humana, la condición humana, la generación de pobreza, de miseria, de hambre, exclusión, con tal de acumular recursos y mantener la hegemonía y la potencia, pues va a generar una situación inviable de subsistencia para la gran mayoría de la población, tanto como señala Luis Brito García. La herramienta informática asimismo
promueve un cambio en la propiedad de los medios de producción. En el capitalismo industrial, el obrero no es dueño de la materia prima, de la fábrica ni del producto final. La masificación de las computadoras posibilita que, al igual que sucedía con el artesanado, el trabajador sea dueño tanto de la materia prima como de la herramienta para procesarla y del producto final, lo cual puede abrir paso a un nuevo modelo de producción. Bueno, esta es una visión en el sentido de que si disponemos de las máquinas, tenemos accesibilidad tanto al conocimiento sobre la materia de informática, al hardware, o sea, las máquinas necesarias, pero además de eso, lo que es la accesibilidad a la Internet, es probable que tengamos parte de los medios de producción y eso puede generar un nuevo modo de producción cuando el trabajador es dueño de la máquina y pudiésemos decir igual la materia prima, el conocimiento, la ciencia y el producto, que es lo que va al final a generar la negociación, la venta de ese producto, que es también el resultado de su conocimiento, de sus buenas prácticas y de su experiencia. Entonces, él dice que, bueno, se puede abrir paso a un nuevo modo de producción. Esta es fundamentalmente una posibilidad que se presenta. A pesar de esta posibilidad, la informatización ha acelerado la concentración de capital, y esto es importante que lo veamos, en un número cada vez menos de manos. Señala el Credit Suisse Research Institute, me disculpan esa traducción, ese inglés, ¿no? Que la mitad inferior de la población mundial es propietaria de menos del 1% de la riqueza total. Estamos hablando la mitad inferior de la población, la que tiene menos recursos, es propietaria de menos del 1% de la riqueza total. Estamos hablando de la mitad de la población. En una población de 7.000 millones de habitantes, estamos hablando de unos 3.500 mil millones de habitantes. O sea, esa mitad inferior solamente posee el 1% de toda la riqueza del mundo. Al mismo tiempo, el 10% más rico, posee el 88% de la riqueza mundial. Fíjense ustedes el grado de concentración de los recursos a nivel global. Al mismo tiempo, el 10% más rico posee, ya les decía, ese 88% de la riqueza mundial. Y el 1% superior, el superior, por sí solo, es dueño del 50% de los activos globales. El 1% superior, por sí solo, es dueño del 50% de los activos globales. Eso es una concentración inmensa de los recursos en pocas manos. Cada crisis económica incrementa y acelera esta desigual distribución. La pandemia, y es importante señalarlo, la pandemia la ha profundizado mucho más. O sea, esta situación de una desigualdad inmensa de la riqueza del mundo se profundizó con la pandemia. Se concentró más capital en menos manos. Proporcional a la concentración de la propiedad es la privación de ella para las mayorías trabajadoras. O sea, los que se adueñan no liberan nada de lo que son propietarios. Durante el siglo pasado, algunos sistemas capitalistas desarrollados aplicaron políticas de inversión pública para paliar las crisis económicas. Estamos hablando de sistemas capitalistas del pasado. Para paliar las crisis económicas, algunos empresariados concedieron a regañadientes derechos a sus trabajadores, ascendiéndolos de proletarios a estratos consumistas de ingresos medios. Según predicó John Maynard Keynes, estas medidas eran indispensables para evitar el surgimiento de nuevos gobiernos socialistas. Recuerden que así fue como surgió el llamado estado de bienestar, y del estado de bienestar la seguridad social, para atenuar el impacto de lo que tiene que ver con la economía industrial, lo relacionado con la explotación del hombre por el hombre,
los trabajadores que tenían situaciones de trabajo precario con muy bajos ingresos y el incremento de la pobreza era ostensible y evidentemente que estaba en riesgo el sistema capitalista y tomaron algunas medidas para ir disminuyendo ese impacto de la pobreza fundamentalmente. Entonces, de esta manera fue surgiendo el estado de bienestar. A partir de la disolución de la Unión Soviética, continúa señalando Brito, gobiernos y empresarios estimaron innecesarios paliativos para evitar la radicalización de las masas. Siguió la despiadada aplicación de medidas liberales, neoliberales y fondos monetaristas para rebajar drásticamente los salarios, los derechos laborales y el gasto social. No nos olvidemos que los países se endeudaron con el Fondo Monetario Internacional y el pago del servicio de la deuda era inmenso. Venezuela estuvo pagando servicio de la deuda a pesar de que tenía ingentes ingresos económicos, muchos recursos económicos que ingresaron a través de la venta del petróleo, pero se endeudó en la Cuarta República y el 50% de los presupuestos de Venezuela se dedicaban al pago del servicio de la deuda externa. Algo muy fuerte, algo muy terrible realmente. Y de esta manera, pues, los venezolanos y las venezolanas, tanto como está ocurriendo en otros países, por ejemplo, Argentina, todos estamos endeudados y endeudadas. Y todos tenemos que, de alguna forma nos pechan parte de ese servicio de la deuda y hace que tengamos menos ingresos y menos poder adquisitivo. Esto genera pobreza en los países. Entonces, fíjense cómo el capital, los trabajadores y también los estratos medios de los países desarrollados, entonces entraron en una pauperización al borde de ella. El capital desplazó sus empleos hacia maquilas en países del tercer mundo, con las condiciones de explotación laboral más voraces que se pueda imaginar. Pero incluso estos empleos subpagados están a punto de ser sustituidos por maquinarias. Las protestas recurrentes de Occupy Wall Street, los indignados, los chalecos amarillos, de los granjeros de la India, entre otras, son la respuesta mundial contra la victimización económica. Gobiernos y medios han logrado disiparla mediante la represión y la postergación de soluciones. Pues no nos olvidemos que ha estado ocurriendo en Colombia, que ha estado ocurriendo en Chile, que ha estado ocurriendo en Perú, por ejemplo, y en el mismo Ecuador, con las crisis sociales, lo que ha ocurrido con la exclusión social, con el desempleo, con la poca posibilidad de que las personas que pierden el empleo, su puesto de trabajo, puedan ser reingresados o reinsertados a laborar. Y cuando se desarrolla la sustitución del hombre por las máquinas es mucho más difícil si tú no estás preparado para el manejo de tecnologías de información. Entonces, esa pauperización se genera y con ello las protestas cada vez mayores, más generalizadas y duraderas. No por nada, algunos billonarios y las organizaciones que expresan sus intereses se han manifestado dispuestos a soportar discretos aumentos en la tributación que permitan aliviar la situación mundial de los desposeídos. No actúan por humanismo, sino para instalar válvulas de seguridad que desahoguen el peligroso exceso de presiones sociales, lo que va a llevar evidentemente a una caída de la producción, a enfrentamientos, a daño de infraestructura, todas estas cosas que ya conocemos cuando los pueblos reaccionan frente a una situación de explotación a mansalva, injusta, criminal. El cambio social se da en tres modalidades. En la primera, los aparatos cognitivos, o sea, del conocimiento, de la superestructura, perciben adecuadamente los cambios infraestructurales y adoptan oportunamente las adaptaciones requeridas. Estamos hablando de la superestructura de la ideología capitalista. Es lo que llamamos evolución. En la segunda, los aparatos cognitivos, está hablando de tres modalidades de cambio social. El primero ya lo dijimos, que era evolución. En la segunda modalidad, describe Luis Brito, los aparatos cognitivos se niegan a percibir los cambios infraestructurales
y persisten en sus estrategias tradicionales hasta que una confrontación, a menudo violenta y parcialmente destructiva, fuerza el cambio. Es lo que llamamos revolución. Sí, cuando los aparatos cognitivos, cuando la superestructura, cuando todo lo que está relacionado con los que tienen el poder, los que ostentan el poder económico, se niegan a ceder con respecto a su situación de hegemonía y dominación, explotación, bueno, viene la reacción de un pueblo. Esa reacción del pueblo que ha sido oprimido, ¿no?, que ya no lo tolera más, es lo que se genera. Entonces se genera la revolución. Se genera una situación revolucionaria, tanto como lo describió Lenin en su momento, y que se genera como nosotros tenemos la experiencia en Venezuela del Caracazo, cuando la opresión se mantenía y se forzaba al máximo posible, el pueblo reaccionó con mucha fuerza, generando una situación extrema que evidentemente fue necesario, de alguna forma lo hizo la derecha, cometer asesinatos contra nuestro pueblo. Y desde allí comenzó esa referencia, que es lo que ahora ha conducido hasta una revolución, una situación revolucionaria. En la tercera modalidad se refiere Luis Brito a los aparatos cognitivos de la superestructura que se han perfeccionado tanto en la falsificación de la realidad, o sea, la mentira, los fake news, que el sistema permanece inalterado, fueren cuales fueren los cambios que se operen, hasta que su incompatibilidad con ellos produce un colapso generalizado. Es lo que llamamos decadencia, donde predomina la mentira, predomina las cadenas de comunicación para mostrar una irrealidad, una situación que se lo muestran a los pueblos, y eso evidentemente genera una decadencia. El problema del poder, dice Luis Brito García, sobredeterminante que han adquirido las superestructuras del sector terciario, consiste en que pueden pretender ignorar o disimular los cambios hasta que la totalidad del sistema colapse de manera catastrófica con costo inconmensurable y limitada capacidad de regeneración civilizatoria. Pensemos en la caída del Imperio Romano esclavista, que dio paso a un milenio de retraso feudal. La información es el bien más valioso de esta época y puede ser multiplicado sin costo, de manera casi infinita, para todos por máquinas que liberarán a los humanos del trabajo no creativo. Fíjense ustedes este detalle, el trabajo no creativo. Ese trabajo está relacionado con esa economía terciaria, que solo se elabora para prestar servicios de administración, investigación, y otro que hizo referencia Luis Brito García. La información en el mundo actualmente a todos nos transversaliza a nivel global. La globalización de la información nos ha conducido a situaciones que han trastocado todo lo que tiene que ver con la alienación de los pueblos para el consumismo y para otras praxis que hacen daño a la economía de los países, a la sostenibilidad o la resiliencia de la economía, pero también a la resiliencia de los pueblos. Cuando los recursos se están manejando solo en algunos servicios, pero la creatividad nueva, la creatividad para la vida en el ser humano no está ocurriendo. La resistencia del capitalismo transnacional determinará cuál de los tres estilos de cambio abrirá paso al nuevo modo de producción. Hasta el presente se ha resistido a adoptar cambios evolutivos. Solo la revolución, insiste Luis Brito en esto, a pesar de su posible violencia, podrá ahorrar el costo de una catástrofe civilizatoria sin precedentes. Es un artículo muy vehemente para mostrar los altísimos riesgos a los que la humanidad y nuestros pueblos están sometidos si no se toman las medidas correctas. Por eso, Venezuela, con la construcción de una democracia socialista, avanzamos hacia la concentración de los esfuerzos para mejorar la economía, las relaciones de producción, siempre orientados hacia la satisfacción de las necesidades de nuestros pueblos. Unas necesidades que debemos satisfacerlas de manera justa,
dirigir todos los que son los mecanismos de acompañamiento, de formación, de capacitación, incluyendo tecnologías de información, lo que tenga que ver con informática, también utilizarla como una herramienta aprovechable para el crecimiento de nuestro pueblo. Y la producción y la productividad hace fundamentalmente lo que necesitamos. En este sentido, es importantísimo todo lo que nosotros estamos haciendo en Venezuela como ejemplo al mundo para avanzar en la justicia social, en situación de paz y la consolidación de una nueva sociedad. Bueno, hermanos, sí, parte importante de lo que Luis Brito ha advertido en este análisis, en este artículo sobre la revolución que viene. Y recuerden que estamos acompañándonos en Parlamento Abierto, una voz del pueblo en revolución. A los efectos de complementar este artículo de Luis Brito García sobre la revolución que viene, quiero con ustedes trabajar, compartir un trabajo que se hizo desde la CEPAL, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, ¿no? En este caso, ellos hablan sobre la economía, sobre la pandemia COVID-19, mediante un informe especial. El informe especial, que lo pueden conseguir en la página web de CEPAL, el informe especial COVID-19 número 11, donde se habla sobre la paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Se habla de la recuperación ya cuando ha ido poco a poco, se ha ido revirtiendo la pandemia COVID-19 y en la fase post-pandemia. ¿Qué va a pasar con nuestros países? ¿Qué va a pasar con América Latina? Con la recuperación económica. Aquí la CEPAL plantea los problemas generados por la peor contracción económica en más de un siglo y también la injusticia en la distribución de ¿qué? De las vacunas, que está relacionado también, porque mientras no se recuperen los pueblos, la economía sigue deprimida. Con respecto precisamente a ese acceso desigual de las vacunas y a los servicios de salud, tanto de los países como de los grupos sociales, y la aparición de nuevas variantes del virus, entonces la CEPAL resalta que estas situaciones aumentan la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y lo que es la consiguiente apertura y recuperación de las economías lo retrasa. Va generando un problema de una evolución tardía. Cada día se distancia más la posibilidad de recuperar la economía en los países. Y lo digo porque en Venezuela estamos haciendo un gran esfuerzo con respecto a ir avanzando en el tratamiento de la COVID-19. Aunque la CEPAL señala que aunque se han alcanzado unos resultados científicos, resultados de carácter tecnológico inéditos en el desarrollo de múltiples vacunas, yo diría en tiempo récord, existen marcadas diferencias entre los países en las tasas de vacunación y una gran concentración de la adquisición de vacunas en los países más desarrollados, en los países más ricos. La CEPAL cita que para el 4 de julio, hasta donde lo evaluó, el 46.3% de la población de los Estados Unidos y el Canadá ya había completado su esquema de vacunación, cifra que alcanzaba el 34.9% en los países de la Unión Europea, o sea, más de un tercio. El 13.6% en América Latina y el Caribe, fíjense, ya aquí baja mucho, de 46.3 de 34.9 al 13.6 en América Latina y el Caribe, y el 11.3% en el mundo en promedio. La situación también es muy desigual entre los países de nuestra región. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, el país que más ha logrado un porcentaje de vacunación completo, o sea, con 2 dosis, es Chile, que ya tiene el 55.9%, Uruguay el 50.8%, San Cristóbal y Nieves, que tiene un 33.6%, República Dominicana un 28.2%, Dominica un 28.2%,
son países más pequeños estos, Barbados 27.2. El promedio en América Latina y el Caribe es de 13,6, ya se los decía. Colombia tiene un 14,6, México un 15.4. Pero cuando vamos a otros países más abajo, Argentina tiene 9.7, Ecuador 8.4% de personas ya vacunadas con la dosis completa. Bolivia ya baja 6.2%, pero ¿dónde está Venezuela? En Venezuela, de acuerdo con este reporte, para junio de este año tenemos un 0,8% de las vacunas necesarias, de las personas necesarias de vacunación a nivel de todo el país. Se ha hecho un esfuerzo inmenso por parte del gobierno revolucionario. Nadie lo puede negar. Se ha buscado la vacuna a pesar del bloqueo de los recursos, que son perseguidos esos recursos para que Venezuela no los disponga y compre las vacunas. Las maniobras de la derecha, del oposicionismo rastrero y antipatriota, ha generado como consecuencia que no tengamos oportunamente las vacunas, aparte quizás de otras situaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, debió hacer un llamado con mucha fuerza, con mucha vehemencia y hasta con indignación sobre cómo le estaban dando un trato discriminatorio a Venezuela, bloqueándole las cuentas. Precisamente cuando el mecanismo COVAX nos da la oportunidad de comprar una cantidad importante de vacunas para aplicarla a nuestro país, pagando por parte las vacunas, en una de las fases de pago nos bloquearon las cuentas. Un acto criminal dirigido a que nuestros compatriotas no tengan las vacunas oportunamente. Está previsto que para este mes de agosto y el mes de septiembre tengamos ya una cantidad importante de millones de dosis de vacuna que a través del mecanismo COVAX llegarán hasta Venezuela y con eso dar un salto más adelante en la satisfacción de las necesidades de vacunación a la población. Con las que tenemos, con el apoyo de Rusia, de China, con esta vacuna se ha venido de alguna forma inmunizando a la población, con la vacuna cubana. Y de esta forma hemos ido abarcando a la población. Pero hemos llamado la atención sobre la insuficiencia de lo que es la justa distribución de las vacunas en el mundo. En programas anteriores ya les hice referencia de que el 75% de las vacunas están distribuidas en 10 países en el mundo. Y eso no ha cambiado todavía. Y por eso tendremos que seguir desde cualquier tribuna y llamar la atención para que en los países se desarrolle una distribución rápida de las vacunas. La OMS lo ha señalado y ha advertido. Mientras nosotros no distribuyamos rápidamente las vacunas, pues evidentemente están los riesgos de que se generen nuevas variantes y esas variantes van a distanciar mucho más la posibilidad de lograr lo que es la inmunidad comunitaria en los países e ir revirtiendo el problema de la COVID-19. Entonces, por eso quería llamar la atención sobre este informe de CEPAL, donde aparece nuestro país con una baja incidencia, pudiésemos decir, de cifras, de indicadores de inmunización completa en nuestra población. El presidente hasta recientemente lo ha exagerado en el sentido de reclamar otra vez, confiado ahora de que a través de la OPS, el mecanismo COVAX, se logren las vacunas pronto, muy pronto. Y la campaña con lo que tenemos se sigue haciendo para que con las vacunas que disponemos en la actualidad, toda la población y fundamentalmente la población de adultos y adultas mayores, los educadores, los trabajadores del sector salud de primera línea, las personas con comorbilidades, con patologías concomitantes, pues sean los que tengan la prioridad con respecto a las inmunizaciones. En señalarlo también
a lo relacionado a la economía en un contexto global, donde se han perdido más de 140 millones de empleos. La riqueza mundial aumentó, a pesar de las dificultades, en un 7.4% en 2020, pero debido a los crecimientos de los mercados bursátiles. No hubo un crecimiento de servicios o ponderando lo que tiene que ver con la accesibilidad a alimentos, a servicios, a sistemas sanitarios, no. Solamente lo que es la economía bursátil, los mercados bursátiles, que son dinero, la parte financiera, la apreciación del sector inmobiliario, las bajas tasas de interés y los ahorros imprevistos como consecuencia del confinamiento, son unos elementos que favorecieron ese crecimiento del 7.4% de riqueza en el mundo. Pero insisto, riqueza artificial, mercado financiero. Los mayores incrementos se dieron en los Estados Unidos, en Canadá el 12.4%, en Europa el 9.2%, en China el 4.4%, mientras que en la India la riqueza se redujo un 4.4%. Fíjense, estamos hablando de China y estamos hablando de India, que son poblaciones, repúblicas que tienen una alta población con respecto al resto del mundo. En América Latina y el Caribe disminuyó un 11.4%, cifra en la que incidió negativamente todo lo que tiene que ver con la evolución de los tipos de cambio. Parece que nos sustrajeron los recursos con esos mercados bursátiles. Y eso nos generó una pérdida, evidentemente, de nuestro Producto Interno Bruto. La caída. Siguiendo el patrón histórico, dice la CEPAL, el 1% de las personas más ricas concentraron cerca del 50% de la riqueza mundial. Ya les decía, el Credit Suisse Research Institute 2021, decía un informe, que lo refirió también Luis Brito García en su escrito. En un contexto mundial en el que se agudizan lo que tiene que ver con esas asimetrías económicas en el mundo, pero también generan asimetrías sociales, más pobreza y asimetrías ambientales, daño ecológico, los ecosistemas. Frente a esa situación, la pandemia llevó a que entonces la economía de la región experimentara la mayor contracción del PIB desde el año 1900. En aquella ocasión fue del 6.8%. Y registrará el peor desempeño, en aquella ocasión el peor desempeño entre las regiones en desarrollo ahora con la pandemia. La CEPAL resalta que en mediano plazo, antes de la crisis, la región ya estaba, aquí en América, ya estaba estancada, antes de la pandemia. El crecimiento promedio en el pasado fue solo de un 0,3%. Y el crecimiento por habitante fue negativo en el periodo 2014-2019. Este sexenio, entre 2014 y 2019, fue uno de los de menor crecimiento desde que hay registro en América Latina y el Caribe. Solo comparable con los que incluyen a la Primera Guerra Mundial, o sea, fue peor que la Primera Guerra Mundial, o la Gran Depresión. Fíjense la magnitud de la caída económica en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Evidentemente que Venezuela corre una situación extraordinaria porque las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo económico son más impactantes todavía. Hubo un crecimiento, entonces, antes de la crisis, hubo un crecimiento prácticamente nulo. Y a esto se suma esa gran contracción del año 2020 y la debilidad del estado de bienestar y los sistemas de salud y protección social, o sea, la seguridad social. Todo eso se tradujo, y ya lo sabemos, los venezolanos y las venezolanas, en otros países con una gran magnitud, se tradujo en unos aumentos sin precedentes del desempleo, la caída de los ingresos, el incremento de la pobreza, de la miseria, la desigualdad que exacerbaron. Todos esos problemas estructurales fueron exacerbados con la desigualdad. Y bueno, fíjense, acumulándose los recursos en menos manos a través de una economía bursátil fundamentalmente. Esa contracción del año 2020 también dio lugar
a un gran número de cierres de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o sea, las MIPYMES. En Venezuela las conocemos como las pymes. Y a la destrucción de capacidades productivas y humanas. Estos fenómenos afectaron más que proporcionalmente a las mujeres. También yo agregaría a los jóvenes, a las jóvenes, a las personas con discapacidad, a los trabajadores de bajo ingreso. Esto se lo agregaría porque está descrito. Y esto reforzó muchísimo los nudos estructurales de la desigualdad de género. En el caso de las mujeres, que ha generado un gran problema. Para 2021, pues la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, prevé un crecimiento económico del 5.2% para la región, pero señala que eso no será suficiente para recuperar el nivel de producto registrado en el año 2019. Entonces, fíjense que en ese aspecto, de acuerdo con un cuadro de la CEPAL, en promedio, América Latina crecería un 5.2%. Y casi todos los países van a crecer según la CEPAL. Surinam tendría un crecimiento negativo, o sea, sería negativo, una caída del menos 1%, del 1%. Pero también nos incorporan a Venezuela. Venezuela, según la CEPAL, tendría para este año 2020 una caída del 4% del Producto Interno Bruto. Bueno, el año 2020 ella lo calculó en 30%. Y estima que para el próximo año 2022 Venezuela tendrá un crecimiento de un 1%. Nosotros, con las medidas que se están adoptando, el presidente Nicolás Maduro tiene la esperanza de esto, evidentemente, lograr que sean mucho mejor los resultados. Y se está haciendo un trabajo al respecto. Y uno de los primeros pasos es la implementación, la estimulación de la producción, la productividad, además el manejo de la moneda, la recuperación del bolívar, el lanzamiento del bolívar digital, los procesos de reconversión, de los que hablaremos en el próximo programa. Vamos a detallar más sobre este tema, que es un tema muy importante y donde debemos nosotros involucrarnos en el conocimiento sobre la materia, pero además de eso, poner en práctica lo que se está señalando en el manejo de la moneda, el bolívar digital. Por eso quería hablar sobre este tema, hermanos y hermanas, desde un contexto internacional, tomando como referencia ese trabajo de la CEPAL de este año 2021 y que nos permite tener una visión general, holística del problema. Y con esto, bueno, quería cerrar el programa acompañándonos sobre un tema tan interesante que debe ser del conocimiento de todos los venezolanos y las venezolanas. Por eso, les agradezco muchísimo habernos acompañado en esta emisión de Parlamento Abierto, número 715. De una vez los estoy invitando para el próximo programa, cuando trataremos temas tan importantes. Vamos a hablar del bolívar digital y otros relacionados con la economía, el financiamiento, la producción y la productividad. Y mientras tanto, muchas gracias y que Dios me los bendiga y me los proteja a todos y a todas. Hasta la próxima.